Buen día, soy la doctora Ilsen Sardi de la Cátedra de Técnica Operatoria. Debemos rememorar un poquitito lo que es fisiología, todo lo que conviene saber de lo que es los factores, de lo que son los factores de la coagulación. La hemostasia tiene fases. Las 4 fases de la hemostasia, las más importantes, las importantes son donde se produce la ruptura de la integridad vascular. Ahí se forma una reacción plaquetaria, donde se produce la cascada de coagulación y consiguiente lisis del coágulo. El resultado de la hemostasia nos permite tener una reapertura y permeabilidad y el fibrosar el tejido. Debemos tener en cuenta, ya que dijimos que debemos rememorar un poco de fisiología, que en este factor, cuando hablamos de hemostasia, intervienen la activación plaquetaria y los factores de coagulación que ya les mencioné. También debemos saber que existen patologías o enfermedades que causan trastornos a nivel de la coagulación sanguínea. Una vez que tenemos en cuenta todo eso, debemos saber cómo actuar frente a un proceso para realizar una hemostasia propiamente dicha. Hemostasia. Como definición podemos decir que es el proceso de detención de la hemorragia. Se clasifica en hemostasia espontánea, mediante mecanismos fisiológicos, preventiva, que se realiza antes de empezar la operación, y definitiva o curativa, que se realiza durante el proceso o después del proceso quirúrgico. Hemostasia espontánea. Se realiza, como dijimos, mediante mecanismos fisiológicos del organismo, que es lo más importante. Hablamos de que una vez que tengamos una ruptura vascular, se produce una vasoconstricción del vaso, aglutinación plaquetaria en el lugar donde se produjo la ruptura o la lesión, y consiguiente coagulación sanguínea. Esto es fisiológicamente cuando se produce una hemostasia normal en el organismo. Hemostasia preventiva. Se realiza por medios mecánicos. Ya les había mencionado. Cuando realizamos por medios mecánicos, podemos valernos de cuerdas, cintas elásticas, vendas semielásticas, tubos. Podemos realizarlo en lugares o regiones donde podemos rodear totalmente y comprimir la superficie que queremos parar la hemorragia o realizar la hemostasia, y donde podamos hacer infiltraciones locales. Cuando podemos realizarlos en apéndices o miembros mediante compresión ordinaria y compresión elástica. Cuando hablamos de compresión ordinaria, podemos hablar de los torniquetes o tortor. El torniquete, que todos conocemos el torniquete normal, ordinario, es cuando rodeamos el miembro, nos valemos de una cinta elástica o una venda semielástica, rodeamos el miembro por encima de la lesión, donde queremos detener el sangrado o debemos hacer un proceso quirúrgico. Entonces lo que hacemos es rodear el miembro, realizar un nudo. El nudo debemos realizarlo y atar, sujetar lo más fuerte posible, de tal manera a obstruir el paso del torrente sanguíneo, a cortar el flujo. Tortor o garrote es parecido al torniquete. Realizamos con una venda semielástica o un elástico, lo que hacemos es rodear el miembro por encima de la lesión y pasamos una especie de vara o palo entre el nudo y damos vuelta a manera de ejercer. Esto utilizamos donde queremos ejercer, donde debemos tener más presión y cortar así el flujo sanguíneo. Lo que hacemos es pasar el palo y dar vueltas a favor de las manecillas del reloj. Damos vuelta de tal forma a ejercer mucha presión
y parar la circulación sanguínea. Una vez que logramos eso, hacemos nuestras maniobras correspondientes y tal así como el torniquete ordinario, como el tortor o garrote, lo que hacemos es empezamos a aflojar el nudo o damos la vuelta de a poco nuestra vara para poder así restablecer el flujo sanguíneo normal. Cuando hablamos de compresión elástica, tenemos como ejemplo el vendaje de Smarch. Cuando hablamos del vendaje de Smarch, tenemos que saber que lo utilizamos para procedimientos cortos, procedimientos tales así como callo interdigital, para extraer el callo interdigital, se utiliza en miembros, o de repente una sutura. Lo que hacemos es nos valemos de una banda elástica o bien de una venda semielástica por encima de la lesión o del lugar donde queremos bajar la irrigación o detener la irrigación sanguínea. Para realizar el proceso quirúrgico, lo que hacemos es empezamos a envolver la venda de abajo, de distal del miembro, como ven acá. Como ven acá, de abajo para arriba. Lo vamos envolviendo de tal manera de cortar el reflujo. Lo que hacemos es, una vez llegado al proximal, a la altura que deseamos, trabamos nuestra venda con una pinza hemostática o bien realizamos un nudo. Una vez que realizamos un nudo, esperamos cierto tiempo de 3 a 5 minutos y vamos desprendiendo o volviendo a sacar el vendaje de distal para proximal, de tal forma a liberar bien la zona donde debemos hacer nuestro procedimiento de lo que es el flujo sanguíneo. Son para procedimientos cortos, entonces se requiere de la habilidad del operador. Una vez que realizamos todo el procedimiento, vamos soltando de a poco, ya sea el nudo o nuestra pinza hemostática, cada 3 minutos o cada cierto tiempo, de tal manera que se vuelva a regenerar el flujo sanguíneo normal. Cuando hablamos de hemostasia a nivel de las vísceras, podemos hacerlo con compresión en masa o pinzamiento. Acá nos valemos de pinzas, de quijadas flexibles o rígidas. Las quijadas flexibles se utilizan en aquellos órganos huecos, en aquellos órganos donde ese órgano no va a ser retirado y donde esas pinzas flexibles causen el menos magullamiento o ruptura de los vasos, que porque se tienen que volver a regenerar dentro del organismo. Cuando hablamos de quijadas rígidas, lo utilizamos generalmente en tejidos donde no importa el daño que causemos, puesto que nosotros vamos a retirar completamente el tejido. Entonces lo que hacemos es cortar la circulación mediante una pinza, ya sea una hemostática bien rígida, y luego cortamos la circulación y ese tejido lo retiramos. O sea, el daño vascular no va a tener mucha relevancia en este tipo de procedimiento. Hemostasia definitiva. Es aquella que se realiza en operaciones cruentas en las que no se ha podido realizar la hemostasia preventiva. Tenemos tipos de hemostasia definitiva. Podemos realizarlo por compresión. Hablamos de manual cuando mediante una compresa realizamos presión en la lesión cierto tiempo de 5 a 7 minutos, luego retiramos cuidadosamente la compresa para no dañar el coágulo. Rellenar cavidades por compresas es cuando rellenamos, propiamente dicha, una cavidad con compresas. Eso realiza una absorción y presión en el lugar y se forma así se controla así la hemorragia. Y apósitos compresivos es prácticamente lo mismo, solamente que cambiamos en vez de usar compresas utilizamos apósitos,
que producen una compresión en la zona. De esta manera. Nunca, cuando hacen una compresión mediante una compresión manual, no arrastren la compresa sobre la lesión, porque ahí ustedes vuelven a reavivar, sacan el coágulo, el tapón del coágulo y vuelve a sangrar. Tengan en cuenta. Cuando realizamos una hemostasia por pinzamiento o forcipresión, tenemos que realizarlo esto en vasos de mayor tamaño. Se utilizan pinzas hemostáticas curvas. Se realiza de esta forma, posicionando la pinza, la curvatura. Visualizamos el vaso y colocamos la curvatura de esta forma y con la punta de la pinza pinzamos el vaso que está produciendo la hemorragia. Lo dejamos cierto tiempo ahí y esto para. Bueno, angiotripsia. Angiotripsia es cuando realizamos una hemostasia en el cual nosotros magullamos el paquete vascular, ya sea, por ejemplo, en castraciones, ayudados de un emasculador. Hemostasia por ligadura. Puede ser directa, realizando ayudados de una pinza. Nosotros lo que hacemos es visualizar el vaso, visualizamos el vaso, pinzamos. En realidad, este pinzamiento debería ser, la pinza deberíamos colocar de diferentes, o sea, de una posición diferente. Como les mostré hace rato, la punta de la pinza y la pincita agarrando el vasito que visualizamos para realizar la ligadura. Una vez que tengamos el vaso con la pinza, lo que hacemos es anudamos por debajo de la pinza, realizamos un nudo simple o un nudo cuadrado. Una vez que realizamos todo el nudo, vamos soltando la pinza, corroboramos que no hay sangrado y ya logramos nuestra ligadura. Cuando hablamos por transficción, ligadura por transficción es una de las más seguras. Es una de las más seguras, nos va a dar mucha confianza. Lo realizamos, como dije, vamos a visualizar el vaso. Una vez que tengamos el vaso ayudados de una pinza hemostática, luego agarramos a través de la aguja, o sea, con una aguja, lo que hacemos en un portaaguja, pasamos un lado del tejido vascular, la aguja, fijamos un punto en el tejido vascular, que en este caso va a ser este. Fijamos el punto, luego rodeamos el vaso, si se dan cuenta acá en nuestra pantalla, rodeamos el vaso totalmente. Luego realizamos un nudo cuadrado en el lado opuesto del nudo inicial o de fijación. Cerramos el nudo y logramos así cerrar también la luz del vaso y controlamos la hemorragia. Y va a quedar de esta forma. Una vez cerrado, cerramos la luz del vaso y cortamos la hemorragia. Obviamente, para corroborar, soltamos la pinza de a poco, ponemos una compresa y corroboramos si no hay sangrado. Cuando hablamos de hemostasia definitiva, también podemos hacer una hemostasia definitiva por ligadura en masa, que consiste en ligar por completo un paquete vascular, rodeando el paquete vascular en masa, como lo dice propiamente dicho. Lo que hacemos es rodear y realizamos un anudamiento, ya sea el nudo cuadrado
o bien un nudo no deslizable como es el nudo de sangría. Una vez que realizamos esta hemostasia en masa, siempre corroboramos si hay o no hemorragia posteriormente. Va a quedar así. Esto es nuestro nudo de sangría. Generalmente se usa mucho en castraciones cuando se hace la ligadura del pedículo ovárico, por ejemplo, porque es un nudo no deslizable y nos da la seguridad de que no va a correr o va a zafar. Este es el nudo de sangría. También podemos hacer una hemostasia definitiva por termocoagulación, que lo que hacemos acá es acelerar el proceso de coagulación fisiológica mediante el calor. Nos valemos del termocauterio o a través de compresas templadas. Podemos también realizar una electrocoagulación a través de la fulguración, que consiste en pasar una corriente eléctrica a través de, por ejemplo, el electrobisturí, ¿verdad? Provocando así la cauterización de este vaso. Se hacen vasos de calibres pequeños más bien. Se logra así el electrocauterio. Podemos realizarlo a través de agentes químicos como vasoconstrictores locales, como la adrenalina, y hemostáticos generales, sistémicos. Los agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos son los auxiliares de la hemostasia definitiva. Como hablamos recién, vasoconstrictores locales, como la adrenalina en solución, hemostáticos locales como compresas de celulosa, esponjas de gelatina, colágeno fibrilar. Después, los que actúan a nivel sistémico, los hemostáticos generales, como cloruro cálcico, etancilato, vitamina K, carbosocromo, que es el hemopron 0,3 miligramos. Las técnicas auxiliares de la hemostasia son la absorción por compresa, que no, consiste, así como lo dice, en absorber la hemorragia a través de compresas. Por ejemplo, en una cavidad rellenamos compresas y lo dejamos unos minutos hasta que coagule. Por aspiración nos valemos del aspirador, que generalmente está en el quirófano, y por lavado, que es el lavado de la lesión, o bien con solución de suero fisiológico templado rellenamos una cavidad, lo dejamos reposar y por presión hace que la hemorragia se detenga y se forma así logremos hacer una hemostasia adecuada. Gracias.